Listo, gracias Santiago, a ti, a la organización FICO, pues para precisar e iniciar pues esta conferencia pues es bastante interesante y también muy provechoso compartir con ustedes esta pues, conferencia virtual en la cual pues hablaremos un poco sobre los cómics y su interacción con toda la industria. En este caso pues hablaremos sobre las obras audiovisuales y las obras del tipo de soporte lógico software que pues en sí son los videojuegos. Entonces, para iniciar, pues, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el estudio jurídico que conoce y protege todas las creaciones intelectuales del ser humano. Y siendo así, pues, la caracterización que tiene la propiedad intelectual es proteger las invenciones y las obras literarias y artísticas que en primera medida. Por ello, la propiedad intelectual se divide en varios sistemas. Está el sistema de propiedad industrial y signos distintivos, en el cual podemos encontrar las patentes, los modelos de utilidad, los signos distintivos y los secretos industriales. Podemos encontrar también el sistema de derechos colectivos de propiedad intelectual, donde podemos encontrar los conocimientos tradicionales, las expresiones culturales y del folclore. También podemos encontrar el sistema de recursos ambientales y genéticos, donde podemos encontrar en este subgrupo las variedades vegetales y los recursos genéticos. Y en el que nos atañe el día de hoy, el sistema de derechos de autor y derechos conexos. En esto podemos encontrar los derechos de autor, los derechos del entretenimiento, los derechos conexos, las sociedades de gestión colectiva. Eh, para ir, digamos, adentrándonos en el tema de derecho de autor, tenemos que conocer en primer momento el convenio de Berna. El convenio de Berna es una norma de carácter internacional en la cual, pues, digamos, se ha regulado la protección de las obras literarias y artísticas alrededor del mundo. Actualmente hay 176 países miembros de esta organización y esta organización hace parte de los grupos especiales de las Naciones Unidas. Entonces, digamos que es un grupo bastante importante en el cual, pues, como ustedes pueden ver en Latinoamérica, prácticamente todos los países están vinculados a este convenio. Ese convenio se ha firmado en 8 ocasiones totalmente diferentes para proteger pues, diferentes tipos de protección a los autores, artistas e intérpretes. El derecho de autor tiene varios principios. Está el principio del trato nacional, que quiere decir que pues, todo artista que venga del extranjero o si tú tienes una obra y la estás publicando en el extranjero, pues te tiene que tratar igual que al resto de autores de su país. El principio de independencia de la protección habla de que se tiene que el autor someter a las normativas internas de cada país en cuanto, digamos, su regulación interna. Por ejemplo, no es lo mismo ir a Estados Unidos y publicar tu obra, porque ellos tienen un sistema muy diferente que es el copyright. El derecho de autor y el copyright, aunque nacieron del mismo convenio de Berna, son, digamos que, antagonistas, porque uno tiene un criterio más utilitarista, y en cambio el derecho a autor es como más romántico, maneja un sistema como más amenizado con la persona, con el creador. Y al principio de protección automática, que es prácticamente el más importante de estos tres, por lo cual no se necesita de ningún registro como en el tema de las patentes, sino la protección por derecho a autor es automática. El registro pasa a ser un tema subsidiario, un tema accesorio, en el cual pues sí es importante que tú puedas registrar las obras, por ejemplo aquí en Colombia ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero lo más importante es que tú conozcas cómo se deben manipular pues, tus derechos de autor. Bueno, el derecho de autor es independiente al mérito o la destinación del mismo. O sea, si tú encuentras una obra, por ejemplo, la que está en la imagen, que fue hecha por un niño de 5 años, para el derecho de autor no discrimina si eso es una obra o no. Si hay una impronta dentro del mismo y el niño pues, lo desarrolló para el derecho de autor, es una obra como tal.
Por tanto, digamos que no se le ve el mérito, el valor artístico como tal, ni tampoco su destinación o finalidad específica. Para que exista una obra debe ser original, y para que sea original, pues tiene que tener la impronta propia del autor. Eso quiere decir de que tú, como autor, tienes una forma de escribir, tienes una forma de cómo comunicar al público tus ideas, y eso es lo que se protege. En sí, es la forma de cómo tú colocas tus ideas dentro de un formato que viene siendo la obra. Aquí vamos a hablar pues del sujeto y objeto de protección. Aquí nos encontramos en la saga Star Wars, eh, pues el autor individual, que pues en este caso vendría siendo George Lucas. Podemos encontrar obras en colaboración. En la segunda imagen encontramos a George Lucas con Catherine Winder y Dave Filoni en la elaboración de Clone Wars. Y en la de al lado, en la mano derecha, están las obras colectivas, donde aparece George Lucas, Irwin Kershner y Gary Kurtzen en la producción del Imperio Contraataca. Pero bueno, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre las obras en colaboración y las obras colectivas. Las obras en colaboración es cuando todos están colocando parte de su intelecto para hacer o crear una obra. En este caso, pues la serie cinematográfica de Clone Wars. Y en la obra colectiva, en este caso, George Lucas ya no actúa como director, o en este caso el director de cine en las obras audiovisuales es el autor de la obra audiovisual. Ahí ya no está actuando como el autor, sino está actuando como el productor. Y el productor, digamos, tiene las facultades de contratar a otros directores para que puedan desarrollar eso, y por medio de la dirección técnica de estos dos personajes, pues pueden llevar a traer pues una obra como la del Imperio Contraataca. ¿Cuáles son los tipos de obras? Pues vamos a encontrar en primer momento las obras del tipo literario, en las cuales pues están las novelas, los cómics, los guiones. Entonces, digamos que aquí tenemos que hacer un paréntesis con el tema de las obras del tipo cómic, porque los cómics también pueden ser obras artísticas. Y como lo pueden ver en el medio, la ilustración de Star Wars High Republic, que es el cómic más reciente pues de la producción de Star Wars, también entra como una obra artística. Entonces, para los que vayan a registrar obras de cómics, obra literaria y como una obra artística, utilizando pues el mismo formato, ahorita que pues todo ya está digitalizado con el tema pues, del coronavirus y todo esto, pues lo pueden hacer muchísimo más fácil, y es colocar pues toda tu obra de cómic como tal, la montas en el sistema de registro de obras y lo registras como obra literaria y como obra artística. El registro es totalmente gratuito y puedes llegar, digamos, a registrarlo los dos. Se demora más o menos 15 días hábiles, y pues es muy bueno para que tú puedas proteger tus obras ante una eventual infracción de un tercero. Y bueno, cerrando el paréntesis, podemos encontrar también esculturas, fotografías, que son muy importantes, digamos, para la consecución de una saga como tal. Podemos encontrar obras musicales, como por ejemplo la que hizo John Williams, que es el compositor de la banda sonora original de Star Wars, y pues hay tres OSTs de cada una de las canciones que él ha hecho, como por ejemplo la Marcha Imperial, el duelo de las dos partes y The Fourth Suite. Aquí ya entramos en materia con el tema de las obras audiovisuales. Las obras audiovisuales pues, se dividen en varios tipos de formato, pero las principales podemos encontrar que son las series de televisión, como por ejemplo The Mandalorian, o pues, las series de televisión animadas como Clone Wars o Rebels. Los videoclips se encuentran, pero pues en Star Wars no hay un videoclip, a menos de que tú quieras encontrar algo que tenga que ver con el rap de ERB, pues, de
Darth Vader contra Hitler. Entonces, eso es lo único que vas a poder encontrar en cuanto a videoclips musicales en internet referidos a la saga Star Wars. Obras cinematográficas, ya pues toda la saga como tal es una obra cinematográfica que tiene pues unas particularidades, y es que pues son imágenes que se sostienen en un formato, y también pueden ser auditivas o no auditivas, como por ejemplo lo que fue las películas al principio con las de Charles Chaplin, que pues eran mudas. Entonces no es necesario que sean auditivas, sino también que expresen, digamos, una parte visual, que es la más importante dentro de una obra audiovisual. También podemos encontrar las obras de soporte lógico, software, que aquí pues son todo lo que es el desarrollo de todas las obras artísticas, literarias, musicales, incluso audiovisuales, pueden estar incluidas dentro de un videojuego. Un videojuego es un software, pero digamos que puede contener un sinnúmero de obras dentro de dentro del propio software, y eso le da, digamos, una independencia que para muchos debería ser pues auténtica pues a la hora del registro, y a la hora pues también pues, de su protección, porque pues un software común y corriente pues no es equiparable a un videojuego. Y aquí vamos a hablar sobre los derechos morales. ¿Cuáles son los derechos morales? Pues antes de hablar cuáles, pues deberíamos hablar en principio qué funciones tienen. Bueno, estos son irrenunciables, o sea que tú no puedes renunciar a ellos en ningún momento. Son imprescriptibles, o sea que si tú vas a ejercer el derecho, tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo. Son perpetuos y a su vez son inalienables, o sea que pues no los puedes vender, ceder, donar en absoluto. ¿Cuáles son los derechos morales ahora sí? El derecho de atribución o derecho de paternidad. Aquí pues voy a utilizar unos ejemplos. Aquí tú estás utilizando pues te están utilizando tu obra, la están montando en una plataforma digital, pero no utilizan pues tu rúbrica, no utilizan tu seudónimo, no utilizan tu nombre para identificarte. Entonces ahí está el problema con los derechos de atribución. El derecho a integridad de la obra, pues que a ti prácticamente te deformen, mutilen o modifiquen la obra en cualquier tiempo, y adicional a ello, pues que atenten contra el decoro o la reputación del autor. Si lo pongo en un ejemplo, están utilizando tu obra, pero en determinado momento le quitan una parte, le quitan una hoja a tu cómic, cercenan una escena. Entonces ahí está con el tema de la integridad de la obra. La ineditud. Tú tienes el derecho de reservar la obra inédita hasta que tú decidas publicarla. Puede ser incluso mantenerla después de muerto, si tienes una orden testamentaria que lo diga así. O sea, una obra que nunca te gustó, pero aún así está por ahí, y tú quieres que eso se mantenga en secreto, que nadie lo vaya a publicar. Caso, por ejemplo, los cuentos inconclusos de Tolkien, que se lo publicó obviamente su hijo muchísimo tiempo después, pero digamos que es eso mismo, que el autor pueda mantener esa ineditud el tiempo que él quiera. El derecho a modificación, digamos que el autor tiene la facultad de autorizar que se retire o se modifique la obra en cualquier tiempo. ¿Qué es lo que pasa con la modificación de las obras? La modificación de las obras lo puedes ejercer en cualquier momento, pero tú tienes que resarcir al titular de derechos patrimoniales que tenga esa obra. Por ejemplo, si tú lo colocas en un guión y ese guión, pues, de un momento a otro tú lo borras, le borras algún tipo de escena, pues el productor pues se va a sentir pues mal, porque ya digamos ha invertido en escenarios, ha invertido en maquillistas, y pues tú quitaste eso del guión, pues le representaste pues
un problema económico pues al productor. Tienes que resarcir los derechos patrimoniales de ese titular. Y el derecho al retracto, digamos que opera de la misma forma que el derecho de modificación, pero aquí es para retirar por completo la obra del mercado. Entonces, si ustedes quieren efectuar, digamos, esos dos derechos, siempre tienen que contar primero o con un buen bolsillo o tienen que contar pues con un buen abogado para que sustente directamente pues qué pasó con, digamos, con la publicación de esa obra y por qué la estás retirando. Una cosa con los derechos morales antes de terminar acá, y es que los derechos morales tienen la particularidad, o más bien la funcionabilidad de que pues se pueden equiparar a derechos constitucionales, derechos fundamentales. O sea que esos derechos no te los pueden quitar por ninguna circunstancia. Son derechos personales, derechos que van en tu personalidad y no se pueden retirar. Aquí, estos ya son los derechos patrimoniales, que son las facultades que tiene el autor para explotar su obra. ¿Y esas facultades cuáles son? La de autorizar, que tú le autorices a un tercero pues, la explotación económica de esa obra, de realizar, digamos, otras obras derivadas de tu cómic, como por ejemplo que se derive a un guión y que a su vez se derive a una obra audiovisual. Y prohibir eso mismo, todo lo que les acabo de decir, pero de forma antagónica. Pues, por ejemplo, pasó con los derechos de los Cuatro Fantásticos. Se colocó en el meme, pues, que como así que no lo sabía cuando los Cuatro Fantásticos no le pertenecían a Fox, sino a Constantin Films, porque Fox en su momento le vendió los derechos patrimoniales a Constantin Films de los Cuatro Fantásticos, y cuando Disney en el 2002, después del 2012 pues empezó a recuperar todos los derechos que le pertenecían a la USM de Marvel, pues pues obviamente se sintieron muy incómodos al saber pues que lo tenía otra productora. La reproducción, el derecho de reproducción, digamos, es el derecho a hacer copias de tu obra para que sea parte de la obra de otra persona. O sea, por ejemplo, tú colocas tu obra y les empiezas a hacer copias para que otras personas puedan acceder a ellas. Entonces, digamos, esa es la forma como opera el derecho de reproducción pues, a nivel internacional como tal. El derecho copias de los VHS antiguos de Star Wars, que pues muchos de los coleccionistas pues lo añoran porque pues hasta el momento no he visto el primero que tengan los VHS originales pues de la saga. El tema de la distribución, ya tienes tu obra reproducida, ahora tú le das digamos, una autorización a un tercero para que esa persona utilice la imagen de la obra y la empiece a vender al público, sea por ventas, arrendamientos o alquileres, como lo fue en su momento Blockbuster. Eso es, digamos, el derecho a distribución. La comunicación pública. Esto, digamos, es un poco más extenso, que si me pongo a hablar pues, de todo esto, pues me podría demorar horas y horas, pero pues que el tiempo no nos alcanza, entonces vamos a hablar pues en sí de qué se trata el tema de la comunicación pública. La comunicación pública es la autorización que tú le das a una persona para que esa persona utilice el acto de comunicar a una pluralidad de personas para que las personas la puedan ver sin tener un objeto físico. Por ejemplo, tú estás en un cinema, ahí estás ejerciendo el derecho a comunicación pública. Si tú vas a un teatro, ahí también hay comunicación pública, pero en la modalidad de exhibición de obras. Si tú vas a la plataforma de Disney Plus, ahí hay otra modalidad de comunicación pública que se llama la puesta a disposición de obras,
y no es más que colocar una obra en una plataforma web para que tú en cualquier momento la puedas revisar, la puedas ver un capítulo y después ver otro. Eso se llama fijación de obras. Entonces, la fijación de obras en una plataforma digital se llama puesta a disposición. Y pues también están los derechos que tienen los radiodifusores, como por ejemplo los canales de televisión, eh, la radio, entre otros. Esos derechos son los derechos de radiodifusión, que pues digamos que son los más importantes a la hora de dar difusión a las obras que más nos interesan. Y el derecho de transformación. Y el derecho de transformación es muy importante porque, por ejemplo, en Una Nueva Esperanza, cuando Obi-Wan estaba hablando de la vida pues, del papá de Luke Skywalker, él decía que él y pues, el papá de Luke Skywalker participaron en las guerras clones. Solo esa mención en esa obra audiovisual permitió que se hicieran series de televisión como por ejemplo The Clone Wars, y no solamente obras audiovisuales como esta, sino también cómics referentes pues, a todas las batallas de la Guerra de los Clones, que pues, son más o menos unos 30, 40 tipos pues, de cómics dedicados solo a Guerra de los Clones. Entonces sí es muy importante el tema del derecho de transformación, porque tú permites a una persona que adapte tu obra a otro estilo de obras, incluso a pasarla a un idioma totalmente diferente. Entonces, ahí la importancia de los derechos patrimoniales en este sentido, porque te ayudan a ti, son una herramienta para poder explotar tus obras pues, alrededor del mundo, alrededor local, alrededor nacional, utilizando pues, pues estas herramientas que les estoy hablando en este momento. ¿Qué pasa con las sincronizaciones? Las sincronizaciones son utilizar la obra que ya está preexistente, o sea, por ejemplo, el Imperio Contraataca en formato de obra audiovisual, y entra a ser una obra de tipo cómic, utilizando los mismos parámetros, lo que se habló en la saga, todo entra dentro del cómic, y pues es fascinante pues porque le da la oportunidad a varios ilustradores, a varios creadores de cómic, de mostrar la calidad de su imagen pues a terceros, para que esos terceros pues puedan acceder a ustedes y pues seguir de ustedes produciendo. De lo que más les interesa es que ustedes tengan más clientela en cuanto a la calidad, en cuanto a la cantidad y calidad pues, de los productos creativos que ustedes tengan. En la particularidad de este cómic es que fue hecho por un colombiano y un norteamericano que se llama Al Williamson, y él fue el que pues prácticamente diseñó la primera entrega del Imperio Contraataca, la primera entrega de cómics de esta saga. También ha habido cómics que se han convertido en sagas no audiovisuales, pero de videojuegos, como por ejemplo Los Caballeros de la Antigua República. Los Caballeros de la Antigua República iniciaron como un cómic y terminó siendo un videojuego. Muchos dicen que empezaron siendo un videojuego y después un cómic, pero pues de todas formas la trama del asunto lo desarrolló muchísimo más el cómic que los mismos videojuegos. Incluso los mismos videojuegos utilizaban los guiones de los cómics para poder continuar con las historias que ellos tenían, porque pues digamos que los guionistas de los videojuegos, pues muchos sabrán que no se les paga muy bien, entonces decidían utilizar los cómics, transformándolos, hay el derecho de transformación otra vez, a guiones, y a su vez pues el guión va a pasar a ser una obra audiovisual y luego un videojuego. ¿Qué pasa con los símbolos aquí en Colombia, en Latinoamérica?
mucho cuidado. Aquí en Colombia y en países del área andina, no son necesarios utilizar el C, el R o el TM. El R es Registered Mark y Trademark. Son registros en Estados Unidos que se utilizan pues para marcas internacionales, marcas nacionales y el copyright, que es el sistema de derecho autor norteamericano. En Colombia, en el área andina, no es obligatorio. Tú lo puedes utilizar como no lo puedes utilizar. ¿Qué son los derechos conexos? Los derechos conexos te ayudan a ti a que otras personas utilicen partes de tus obras, las interpreten, las ejecuten, para así dar más difusión a la obra. Eso es lo que te sirve. Por ejemplo, en la parte audiovisual encontramos los artistas intérpretes audiovisuales, que serían los actores. Ellos utilizan los personajes ya que se han creado y pues interpretan pues toda la forma y el ser de ese personaje. Entonces el actor es muy importante a la hora de encontrar una concordancia con tu personaje. El tema de los personajes aquí en Derecho de Autor Colombia, pues por sí solos no son obras, pero digamos que se ha discutido en la parte académica de que se podría abrirle el espacio como un personaje, como una obra. Sin embargo, aquí en Colombia no lo caracterizan como una obra en sí, sino que tiene que estar plasmada en una obra literaria para que exista el personaje. Como por ejemplo, hacer un storyline del personaje para que pues sí tenga una protección por derecho de autor. Países como por ejemplo México sí tienen un tipo de protección que se llama la reserva legal, que es más o menos parecido como el tema de las marcas, pero para proteger elementos muy particulares pues, del derecho de autor, por ejemplo, el tema de los personajes. En Estados Unidos sí es una obra, que allá, digamos, el margen de obras es mucho más amplio. Entonces ellos sí tienen esa particularidad. Nosotros acá no, porque según pues, las políticas de la Dirección Nacional de Derecho de Autor establecen de que el personaje en sí es una idea y por tanto no puede ingresar como una obra aquí en Colombia, que a título personal pues creo que se debería desarrollar, se debería pues profundizar y pues entrar al debate para poder pues tener, digamos, algo un poco más elaborado y pues no solamente tenerlo como una política de la entidad como tal. Los ejecutantes en una obra audiovisual pues vienen siendo las personas que están detrás de todo el a los personajes para que sean mejor, los arreglistas, las personas que desarrollan el maquillaje a los personajes, los técnicos audiovisuales, todas las personas que están detrás de una obra audiovisual vienen siendo los ejecutantes dentro de la misma. Los productores de fonogramas o videogramas, bueno, aquí estamos hablando ya de las grandes compañías que actúan como productores productores o financiadores de las obras audiovisuales. En este caso, pues estamos hablando ya de dos grandes titanes de la industria audiovisual, pues está Disney y está Universal, que pues obviamente pues ya todos saben que pues Disney prácticamente ha sido capaz de incluso de comprar otras compañías para poder fortalecer, digamos, su industria audiovisual, como lo fue con la compra de 20th Century Fox, que no, se rehusaron en un principio a venderle toda la parte audiovisual de los X-Men, los Cuatro Fantásticos e incluso de Wolverine, y pues a la final pues terminaron cediendo a la compra total, pues no total, sino una gran parte de su compañía, y pues ya tienen ahora Disney pues esos derechos. Los organismos de radiodifusión, como por ejemplo Caracol Televisión, que ellos tienen, digamos, las facultades para autorizar la emisión, sean la fijación de las transmisiones y retransmisiones de
distintos productos que ellos estén dando dentro de la cadena. Lo mismo pasa con los canales deportivos. Ellos en sí no están fijando obras, pero ellos sobre sus transmisiones tienen derechos patrimoniales. Sobre los productores, por ejemplo, vuelvo otra vez al tema de los productores, ellos también tienen derechos sobre el tema de las reproducciones y el tema de comunicación pública de las obras que ellos produzcan. Y los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen derechos morales, digamos que ellos tienen, a nivel Latinoamérica, tienen derechos morales sobre pues sus interpretaciones. Y también pueden hablar pues, sobre los derechos de comunicación pública pues, de esas interpretaciones que se han dado. Aquí en Colombia, pues se ha hablado mucho de la ley Fanny-Mickey al respecto de esto. Y bien, aquí ya hablamos sobre todos los derechos de explotación que hay. Ya les dije que son herramientas que tienen cada uno de los autores para que ustedes puedan disponer de esas herramientas y poder pues llegar a una buena negociación o llegar a un acuerdo con una persona que vayan a colaborar. Entonces, ¿cuáles son las formas de transferencia? Ustedes dirán, bueno, están las licencias, los contratos de arrendamiento, los contratos de sincronización, los contratos de obras por encargo, los contratos de prestación de servicios, los contratos laborales y las cesiones de derechos patrimoniales. ¿Por qué coloco las cesiones de derechos patrimoniales en un extremo y las licencias en otro? Las licencias no otorgan pues el dominio de esa cesión que tú le hiciste pues, a la persona. Solamente le estás otorgando un uso, una autorización para que esa persona pueda tener esos derechos de explotación, pero no le estás dando los derechos de explotación a esa persona. En cambio, una cesión de derechos patrimoniales, tú le estás entregando en todo o en parte a ese tercero para que pueda utilizar esos derechos de explotación. O sea, uno no tiene la potestad de entregar derechos patrimoniales, el otro sí. Eso quiere decir que las licencias solo son autorizaciones y las cesiones sí entregan el dominio de esos derechos patrimoniales como tal. Los contratos laborales y de prestación de servicio tienen que tener mucho cuidado en las cláusulas que tengan que ver con cesión de derechos patrimoniales, porque muchas veces la cesión de derechos patrimoniales hacen de que la explotación sea por todo lo que tú hagas, pero como acabamos de ver hace un momentico, pues son los derechos de reproducción, de transformación, comunicación pública. Entonces, hay esos derechos, tú puedes jugar con ellos. Si ellos van a establecer que los quieren todos, tienen que describir por qué los quieren todos y cuál va a ser, digamos, la mecánica en cuanto a regalías para que exista la cesión. Yo les recomiendo mucho, pues, de los clientes que he tenido en ese sentido, que no lo hagan, o sea, que no utilicen la cesión de derechos patrimoniales porque pues a la final no puede salir beneficiado, quizás le pase lo mismo que el tema de Bob Kane y el tema de Batman, que pues, tú tengas una participación de eso y resulta que la obra se vuelve muy famosa, llega a un punto donde ya está muy reconocida, pero a ti te pagaron, no sé, $1,000 cuando esa saga ya es multimillonaria y a ti no te llegó pues absolutamente nada. Entonces la recomendación es que hagan es solamente licencias sobre esas obras que tú vayas a hacer como tal. Entonces, mucho ojo con los contratos de prestación de servicio y los contratos laborales en cuanto a esas cláusulas. Los contratos de obra por encargo, a ti un titular, por ejemplo, un productor te dice, yo necesito una obra así, 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 tú la haces, entonces ahí es una obra por encargo. Tú eres el autor, pero el que tiene la titularidad de derechos patrimoniales va a ser esa persona. Y los contratos de arrendamiento no operan en este caso porque pues operan más que todo para las obras de tipo software. Pero lo coloqué aquí porque también es una forma, digamos, de transferencia. Entonces, ya siendo así, también no se les olvide, muy importante, que
tú conserves las marcas que surgan de tus obras, así como el merchandising, que no les pase como le pasó a George Lucas con Kenner. ¿Qué pasó con Kenner? Eran los años 80 y pues ya había salido de las dos primeras películas de Star Wars, que era Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca. Ya estaban a punto de salir con el último Jedi y pues digamos que una de las cosas que más se le reconoce a George Lucas es que ha sido muy sagaz a la hora de la negociación de contratos y pues obviamente George Lucas le ganó pues casi toda la participación en un principio pues de todo lo que tenga que ver con marcas y merchandising a pesar de 20th Century Fox, que solamente digamos que va a tener solo un porcentaje muy ínfimo de eso, pues cuando llegó a ser un éxito la saga de Star Wars, pues obviamente pues se sorprendieron, pero pues igual ya habían hecho la negociación y George Lucas tenía pues un muy buen porcentaje sobre esos derechos de explotación en cuanto a marcas y publicidad y merchandising. ¿Qué pasó? Cuando él llegó, se sentó con Kenner, perdón, la negociación de los juguetes, de la mercadería que sobre Star Wars, pues ahí sí no llegaron a un buen acuerdo, porque prácticamente le estaban diciendo, solamente les vamos a dar un 5% pues de todo lo que se venda al año en juguetería, pues un 5% en juguetería en los años 80, pues eran solamente $10,000 por concepto de regalías. Pues obviamente pues a George Lucas pues no le gustó el contrato, o sea, no lo sé. O sea, el contrato fue muy malo en cuanto pues, a lo que a George Lucas le interesaba adquirir en cuanto a ese tipo de mercadería, pues no por nada le sacó pues, gran porcentaje a todo lo que a 20th Century Fox en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya para finales de los años 80, al año 1991, eh, pues ya no habían películas de Star Wars, ya habían pasado 10 años, entonces Kenner, ¿qué pasó? Pues se transformó en varias compañías y a lo último se transformó en Hasbro. Cuando Hasbro y Lucasfilm pues, se sentaron otra vez a la renegociación, pues obviamente pues acordaron más o menos que Star Wars pues tuviera una participación, o sea, Lucasfilm tuviera una participación del 18% de toda la juguetería vendida. Entonces, la renegociación como que, listo, acordaron eso y llegaron pues obviamente los de Kenner, que en ese momento se llamaba Hasbro, es como que, bueno, después de la renegociación, pues después de esa renegociación, ese 18 desde ese 18% se anunciaron las precuelas de Star Wars, o sea, el episodio 1, 2 y 3. Y con eso, pues prácticamente les debió doler muchísimo haber pasado de un solo 5% a un 18% en cuanto a mercaderías. Acuérdese que solamente era el 5% por cada dólar que adquiría Hasbro por cada juguete vendido. Entonces, ahora multiplíquenlo ya no por el 5, sino por el 18%, pues fue muchísimo dinero y pues una vez más, pues George Lucas demostrando que pues es un buen negociador a la hora de hacer un contrato, entonces tenga muy en cuenta eso. Pues obviamente la cara de los de Kenner después de eso, pues no les gustó para nada, en absoluto eso. Entonces, ahí está, digamos, al finalizar, pues, esa lección de que ustedes cuando vayan a hacer un contrato, revísenlo muy bien, eh, léanlo, contraten a un buen abogado, no está de más que ustedes lo hagan, porque con ello pueden ustedes, digamos, de pronto sopesar otro tipo de condiciones dentro del contrato
que no les vaya a beneficiar o al contrario, que les vaya a beneficiar mucho en un futuro. Entonces, lo que les recomiendo es que ahorita ustedes siempre tengan eso muy en claro y en mente. Y que si ustedes van a hacer una obra de cómic y que después vayan a hacer de pronto lo que pasó con Stan Lee, ya a futuro siendo grandes personajes que van a salir en televisión, pues que hagan un muñeco de su personaje principal de cada historia. De pronto termina siendo un gran personaje y después ese muñeco termine valiendo millones. Entonces es una forma, digamos, de que ustedes entiendan cómo maneja todo el sistema de la industria, más que todo audiovisual, pero también ustedes como creadores de cómics lo pueden pues llegar a concluir también de buena forma. Entonces aquí al finalizar, pues les dejo cuáles son los tips para firmar un buen contrato. Los voy a enunciar porque pues obviamente por temas de tiempo no los puedo hacer, no los puedo hablar uno por uno, pero aquí los voy a hablar. Primero, revisa la trayectoria de la persona con la que vas a contratar, muy importante. Revisa bien tus datos personales a la hora de firmar el contrato. Siempre pasa que no firmas o no colocaste bien tu nombre. Establece la territorialidad y el idioma en donde se va a firmar el contrato. Establece la vigencia del contrato, por cuánto tiempo. Establece los derechos y obligaciones de las partes, muy importante. Ustedes cuáles van a ser la participación de cada uno como actores, como autor y como productor. Pacta auditorías en propiedad intelectual, siempre muy importante que vaya de la mano un abogado y una persona que tenga conocimientos en contabilidad. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener, digamos que la particularidad de que puede pasar algo con tu obra, que están publicando más obras, entonces eso es lo mejor. Exigir, se establece un compliance program, o sea, es para que se asegure el cumplimiento normativo interno y externo, pues de normativas de propiedad intelectual y también políticas internas de la compañía en la que estés con la que vayas a contratar, perdón. Y pacta una cláusula de confidencialidad, muy importante porque si de pronto el negocio no se da, tú tienes tu obra, de pronto publican una muy parecida, no les vaya a pasar lo de Kimba y Simba, el Rey León, entonces que no les vaya a pasar lo mismo. ¿Cómo se van a efectuar las retenciones por prestaciones si las hubiese? Por ejemplo, si va a haber un contrato de prestación de servicios en ese caso. ¿Cómo se van a pagar los impuestos? ¿Quién las va a pagar? ¿Las paga el productor? ¿Las pagan ambos? ¿Quién va a pagar los impuestos por IVA, retención en la fuente, impuesto a las ganancias, IRTICA? ¿Quién va a pagar eso? Autorizaciones de marketing, merchandising, publicidad, lo que pasó con el tema de George Lucas y Kenner. Autorización del uso de derechos patrimoniales de autor, como por ejemplo los derechos que va a usar el licenciatario sobre la obra y cuáles van a explotar el licenciante. O sea, si se va a derivar, pues, cuántos idiomas se van a hacer, si se va a modificar, qué se va a modificar, o sea, como mirar al futuro cuáles son las posibles cosas que pueden pasar con la saga o con la historia, entonces revisar muy bien todas las posibles opciones que puedan pasar a futuro. Plantear cómo se va a hacer la resolución de conflictos, si tú tienes un problema con tu productor, con tu editorial, siempre tener en cuenta cómo se va a hacer la resolución en conflictos, si va a ser por un centro de conciliación, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en la Cámara de Comercio, ustedes escogen. Plantear cómo se va a hacer la rescisión y la resolución del contrato. Aquí es cuando el contrato se ha incumplido por una o las dos partes, sin causa o con justa causa. La rescisión es solamente pues, opera si hay un operador judicial de por medio. Plantear la cláusula penal o la indemnización de daños y perjuicios. Muy importante, porque siempre puede pasar de que en algún momento tú como productor o editorial vayas a meter a una persona, pues le vayas a cambiar algo, que tu corrector de estilos le cambia mucho la historia. Entonces, que haya una forma dentro del contrato de cómo dirimir esos conflictos en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios sobre la obra. Y
Establecer cómo se va a ejecutar los pagos a entidades de gestión colectiva. Ustedes como autores literarios, pues ustedes también entran a la sociedad de gestión colectiva llamada CDR, Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Averigüense muy bien cómo opera esa sociedad de gestión colectiva, porque muchas partes, por ejemplo, utilizan fotocopiadoras y hay personas que van allá, dejan tu cómic y lo empiezan a reproducir como locos y pues obviamente tú estás perdiendo ahí dinero porque hay una sociedad de gestión colectiva que te está pues, representando frente a esas fotocopiadoras inmensas que hay por lo general cerca de las universidades, por ejemplo. Establecer las regalías, cómo se van a efectuar los pagos, si se van a hacer por pagos mensuales, si va a ser un pago único. Yo recomiendo el primero, pues, por muchas situaciones, porque pues un pago único, pues tú siempre tienes cuentas que comprar, que gastar, entonces por lo general es eso. O si tú estás en una editorial, pues es establecer exactamente cuántos son los libros, los cómics que tú estás produciendo y con ello pues establecer un pago mensual con ello. Y las liquidaciones, autorías, formas de pago, plazos para establecer e impugnar lo que se acuerde en una resolución de conflictos. Por ejemplo, si tú fuiste a una audiencia de conciliación y pues a llegar a un acuerdo, listo. En el contrato te dice cuánto tiempo esta persona tiene para poder pagar. Establecer cómo se va a ejercer el derecho a auditar copias vendidas y por vender, lo que les dije desde del tema de establecer, pactar auditorías en propiedad intelectual. Entonces, ahí el tema. O sea, tienen que establecer siempre las auditorías, en qué momento se van a hacer, por cuenta de quién, siempre tienen que establecer eso dentro del contrato. La moneda de pago se puede utilizar pues, en pesos colombianos, por ejemplo, pero también lo puede ser perfectamente en dólares o en otro tipo de moneda que ustedes consideren pues, que lo puedan hacer. Si se trata de un negocio que se haga a nivel internacional, por ejemplo. Y los datos de la cuenta bancaria del licitante. Ustedes son los licitantes, ustedes son los que están otorgando la licencia. Y bueno, entonces, no siendo nada más, pues agradecer pues a Derecho para Creativos, mi gran amiga Oriana, que pues digamos me recomendó para estar aquí con ustedes, acompañándolas en este momento. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por este medio. Santiago pues, me va a colaborar y para aclararle todas sus dudas. También pues agradecerle a FICO pues, a esta participación y a la Rebel Legion, el Dorado Base, que yo pertenezco, yo soy legionario pues, de esta organización y también pues me han estado apoyando en esto. Entonces, soy César Barón, esto es ALPI, Asesorías Jurídicas en Propiedad Intelectual. Bueno, Gracias. muchas gracias César por toda esta exposición, la verdad fue bastante instructivo. Yo era de hecho de los que pensaba que, sí me escuchas bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. De los que pensaba que efectivamente la saga de, ¿cómo se llama esta? La Vieja República era primero juego y después sacaron los cómics, como pues uno usualmente piensa. Pero bueno saber eso y cómo manejaron todo. También me parece realmente impactante cómo pues bueno, fue toda esa situación con los muñecos, con George Lucas, Hasbro. O sea, ahí sí definitivamente uno tiene que saber manejar bien los contratos y todo para que uno, pues tampoco ser un aprovechado, pero pues sí salir No, ganando pues, también, que todos salgan ganando bien. Pero bueno, ¿sabes cuál era la particularidad de George Lucas? Y es que él no se quedaba con todo el dinero, él la repartía entre todo su equipo creativo. O sea, todas las personas que estaban detrás de la saga, él repartía todo, parte de ese 18%, se lo repartió prácticamente absoluta a todo su equipo creativo. O sea, todos los que participan con él están aprovechando eso. O sea, no está mal. claro. Yo tengo una pregunta antes de empezar mientras los otros van redactando sus preguntas y eso yo quiero hacer una pregunta y es, digamos, ¿cuánto ahorita George Lucas debe estar ganando por todo esto? Más o menos, ¿cuánto estimas por todo este universo, por toda esta cantidad de cosas que tiene ahorita? Pues imagínate, si no más para una nueva esperanza.
El Imperio Contraataca y El Retorno de Jedi. Entre esos tres solamente fueron aproximadamente 60 millones de dólares de la época, o sea, de los años 70. En las precuelas fueron aproximadamente como el doble o el triple, casi más o menos unos 200 millones de dólares solo en taquillas y en boletería. En juguetes se aproxima que han sido más o menos unos 18.000 millones de dólares. O sea, imagínate, siempre es bastante amplio la diferencia. Claro, y ahorita debe ser mucho más con la compra de Disney, con todo. No, y con el tema más que todo de la entrega a Disney y que Disney hiciera las últimas tres sagas que pues, para muchos digamos que no fueron las mejores, pero sí, Pero prácticamente financieramente sí. ganaron muchísimo dinero también porque cada vez que hacen una película es resucitar el tema del merchandising y la publicidad. O sea, estás utilizando una obra para resucitar tu marca, resucitar merchandising, publicidad. O sea, eso es un negocio multimillonario. Entonces Claro. tienes que tener muy en cuenta eso pues a futuro como autor. ¿Podrías hacer una breve, muy breve como invitación a dónde los artistas, los creativos pueden consignar, pues, o bueno, registrar sus derechos y pues, digamos que proteger su propiedad intelectual acá en Colombia? Sí, es en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, eso queda en el Centro de Comercio Internacional por la 13 con calle 26, ahí cerca, en el piso 17. Ahí llega una persona, te ubica a un abogado que te va a orientar en el registro de obras y ahí mismo incluso puedes hacer el registro de tu obra en el momento. Pero si tú ya pues tienes experiencia, pues obviamente pues, por medios digitales en la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ahí puedes encontrar una parte que se llama registro de obras, creas tu cuenta, prácticamente es muy similar a crear una red social. Entras ahí, te da una pantalla azul donde dice registro de obras y abajo aparece registrar obra literaria, registrar obra artística. Entonces tú le das a uno y después al otro para registrar primero tu obra como, de cómic como una obra literaria y también como una obra artística, por lo que les expliqué hace un momento, de que pues, el cómic tiene esas dos particularidades. Es una obra literaria por el contenido escrito que tiene, pero también es una obra artística por el contenido pues, visual que tiene en sí. Entonces es muy importante que hagan este registro, pues que aunque el registro, o que la protección es automática, pues te da la oportunidad, digamos, para que otras personas no vayan a utilizar tu obra. Entonces, aquí en Colombia es gratuito, entonces aprovechen estos servicios. Listo, perfecto. Nos llegan dos preguntas, dos de Felipe Castiblanco. Ok, La primera dice, bueno, de hecho tres, tres, pero tenemos 6 minutos todavía. ok, Si un listo. guionista integra un personaje dentro de un cómic, pero está especificado en el plot por el creador, ¿el guionista tiene derecho a algún porcentaje del personaje? O sea, el personaje creado por el creador del cómic, ¿cierto? Sí. Mm, no, no porque el personaje en sí fue creado por el autor originario, o sea, ya el guionista es un creador derivado que pues, ya es para soportar, digamos, esa creación en una obra audiovisual. Lo que hace un guionista es establecer más o menos cómo va a ir desarrollándose la historia de ese personaje dentro de la historia, pero digamos que no tiene esas facultades a menos que dentro de un contrato se especifiquen. Por eso es la importancia de los contratos, porque ahí es donde tú vas a decir, bueno, el guionista va a tener la facultad de poder derivar tu obra a cierto punto donde toque incluso con, digamos, con manipular ciertos aspectos del personaje, incluso digamos, su personalidad o su imagen un poco. Por eso es que, por ejemplo, encontramos varias versiones de Spider-Man,
Hay como 5 tipos de versiones de Spider-Man y es precisamente por eso, porque se llegó a un acuerdo entre el autor y la productora, que fue el que contrató al guionista para hacer esa actividad. Listo. Siguiente pregunta de Felipe Castiblanco. En cuestiones de videojuegos, si uno contrata programadores, ¿tiene todos los derechos a pesar que otros programen el juego? A ver, tú le entregas el derecho patrimonial pues, de transformación al creador de videojuegos. Obviamente, pues es una gran oportunidad para que esa persona pues haga una buena difusión del videojuego. Pero, ¿me puede repetir cuál es la última parte de lo que él dijo? Claro, dice, en cuestiones de videojuegos, si uno contrata programadores, tiene todos los derechos a pesar que otros programen el juego. Entonces, más o menos decir como que si uno, o sea, uno es dueño del juego y uno contrata gente, uno técnicamente es el dueño de todo esto, pero los programadores también. El programador ese va a ser pues, digamos, el autor originario de su obra de software que va a ser el videojuego. O sea, sobre el videojuego, él va a ser el desarrollador, va a ser pues, el autor de la obra de videojuego como tal. Pero digamos que el artista o el que hace el cómic, digamos, si es el productor, entonces ahí cambian las cosas porque, por ejemplo, él le dice, bueno, yo tengo mi obra, la voy a transformar acá, pero yo te estoy contratando a ti para que hagas el videojuego con estas especificaciones. Es como una especie de obra por encargo, o sea, tú le das la potestad al desarrollador del juego para que haga el videojuego, pero en sí el, el autor del videojuego va a ser el desarrollador y tú vas a ser el productor de ese desarrollador. Pero el autor del cómic pues siempre va a ser pues, el autor de la obra principal, la obra originaria. Y el videojuego va a ser la obra derivada. Entonces esa sería la respuesta. Ok, listo. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por terminado. eh, Espérate que se me activó no sé por qué dice OK Google. Me activó el celular. Eh, no, pues damos por terminado entonces esta charla. Muchísimas gracias, César. Mencionaban dentro de los comentarios una compañera tuya que si tenían alguna duda o algo, pues consultaran con ustedes, que son ustedes las asesorías jurídicas de propiedad intelectual. Pueden consultar, pueden cualquier cosa respecto a la propiedad intelectual, ¿cierto? Así es. Pueden contactarnos por nuestras redes sociales como Asesorías Jurídicas en Propiedad Intelectual ALPI. Súper, listo. Muchísimas gracias, César, por tu tiempo, por tu disposición y por dar esta charla. Muchísimas gracias a ti, Santiago, y a todos los organizadores de PICO. Bueno, para terminar entonces, les recuerdo que ahorita sigue pues una muestra, un documental de un proyecto que estamos realizando con FICO, que es para, pues primero ver qué tal, qué buena recepción tiene, si les gusta, qué podríamos mejorar, porque queremos empezar a hacer documentales, pues más que todo entrevistas a artistas de cómic colombiano. Entonces, no se despeguen de nuestra página de Facebook y de nuevo, muchas gracias, César. Nos vemos en la próxima ocasión. Listo, que estés bien. Vayas a colgar.